Estamos muy agradecidos con el doctor Raúl Ramírez Niza que nos atienda. Él es un paciente recuperado del COVID-19 en nuestro país y además es médico. Así es que es grato que podamos tener esta entrevista para contarnos su experiencia. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Doctor, bueno, ya podemos verlo en esta instancia, saber que está recuperado. Para todos ha sido una gran noticia saber que usted fue, tengo entendido, el primer recuperado en nuestro país, pero también así uno de los primeros contagiados por esta enfermedad, doctor. ¿Cómo pasó usted la transición de esta enfermedad? Bien, yo me entero de que estaba con esta enfermedad a 8 días, 9 días prácticamente de haber empezado los síntomas. Y lo que me llevó a internarme fue que tenía una fiebre que no pasaba, y finalmente 24 horas después me hacen el estudio. En ese momento solamente el ministerio podía hacer el estudio y me confirman. Pero ya me interné porque una radiografía que me había hecho buscando la causa de una fiebre, porque no tenía muchos síntomas respiratorios, muestra que había una infección en el pulmón. Doctor, en ese proceso en que usted estuvo internado, ¿en algún momento estuvo con algún cuidado especial más profundo, como conocemos, cuidados intensivos, o estuvo en sala común? No, yo estuve en sala común, como se dice, no en terapia intensiva, con todas las medidas de rigor, una vez que se confirma que es un virus, en un pabellón de aislados que justamente se habilitó ahí en el Centro Médico Bautista donde estuve internado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo internado, doctor? Estuve en total 14 días aproximadamente, casi 14 días. Y después en su casa nuevamente haciendo la recuperación, ¿cuántos días? Bueno, después de salir de alta estuve 14 días con la indicación de estar aislado, a pesar de que ya tuve los criterios para el alta, que es tener negativo el virus, ¿verdad? La recuperación en mi casa, la autorización, si vamos a hablar de la autorización para poder estar más libre y poder incluso volver a las actividades laborales, la tuve recién esta semana, pero no asistencial todavía, ¿verdad? Claro. Durante ese tiempo, que duró prácticamente un mes, tuve que hacerme varios controles porque mis marcadores todavía estaban un poco altos en algunos, y a pesar de que clínicamente estaba bien, por eso me dieron el alta y tenía, virológicamente era negativo, ¿verdad? O sea, el virus salió negativo. Doctor, ¿quiere decir que estuvo aislado de su familia un mes prácticamente, si hacemos el total entre la internación y después el aislamiento en su casa? Sí, bueno, la aislación sigue, el aislamiento, perdón, sigue porque estamos todos aislados en este momento, pero estrictamente yo tuve una restricción de 14 días más después del alta, pero ya con mi familia, ¿verdad? Ellos habían hecho el seguimiento, no habían desarrollado síntomas, yo ya tenía el virus negativo, entonces podía estar con mi familia. ¿Y cómo fue ese proceso, doctor? ¿Se comunicaba con ellos a través de videollamada? Me imagino también que hubo un susto en la familia. ¿Cómo fue ese proceso, doctor? Bueno, yo estaba en contacto con ellos permanentemente a través de las llamadas telefónicas, con tanto mi esposa, mis hijos y también con mis hermanos y mi madre, ¿verdad? También con las autoridades del hospital, que estuvieron dándome un seguimiento muy cercano y apoyo tanto a mí como a mi familia, ¿verdad? Al igual que muchos amigos, solo que todo lo que era la parte de WhatsApp y comunicación con otras personas, me desconecté totalmente, ¿verdad? Me imagino que eso fue bueno, sí, también, doctor. ¿Cómo? Perdón. ¿Era necesario desconectarse en ese tiempo? Sí, me desconecté de eso, me desconecté también de las noticias, y eso fue muy sano realmente. Y ahora me doy cuenta, escuchando esta mañana una prédica sobre un tema de sanidad, me doy cuenta que desconectarme de todas las noticias fue algo positivo, porque nuestra mente trabaja a 1000 y eso hace que nuestro espíritu se afecte también, ¿verdad? Doctor, entonces, sí. ¿Cómo se fortaleció en ese tiempo en que estuvo internado?
Me imagino que ante este caso, que era muy nuevo y reciente en nuestro país, sobrevinieron tal vez algunos temores. ¿Cómo estuvo fortaleciéndose usted en ese tiempo para salir adelante? Sí. La radiografía que me hicieron, que llevó a mi internación, era de una neumonía grave y eso ya era suficiente para estar muy preocupado. Cuando se suma el diagnóstico del COVID, las 48 horas prácticamente, un poco más, eh, sabiendo que una enfermedad nueva, sabiendo que no existen protocolos muy claros, pero aunque sea había algunos tratamientos que se estaban usando, eso empeora la situación, ¿verdad? Ujú. Mi fortaleza y contención en medio de grandes batallas fue la espiritual, ¿verdad? Y por supuesto también la emocional, dado por tantos familiares, los WhatsApp que llegaban, las autoridades que estaban pendientes, ¿verdad? La tranquilidad que yo tenía a través de mi familia, de que ellos estaban siendo cuidados también por otros miembros de mi Ujú. familia y también por autoridades del hospital y contenidos. Eso también me daba contención, pero la principal contención fue espiritual, creo yo, desde el punto de vista de que me agarré de la palabra, leía salmos, de noche había noches muy duras, ¿verdad? No por los síntomas físicos, porque yo, gracias a Dios, no tuve esa falta de aire, de hecho no llegué a terapia intensiva, sí el problema del gusto y la fiebre y sobre todo el temor a algo peor, ¿verdad? Incluso me hacen una nueva tomografía, perdón, estando internado y a unos días y a pesar de que clínicamente no estaba eh, peor, pero era lo que estaba indicado por protocolo en ese momento y nada, no había tampoco algo muy alentador y todo esto fue bastante duro, ¿verdad? Es duro, es duro. Doctor, fue duro también para todos los paraguayos el primer fallecimiento que fue de su colega. ¿Y cómo le impactó esa noticia, doctor? Bueno, mira, yo estuve tan desconectado que ni siquiera me enteré de eso. Yo sabía que él estaba internado porque supe que internamos prácticamente juntos el mismo día, en el sentido de que el mismo día, según tengo entendido, pero yo me entero de que él falleció recién cuando yo salgo de alta, ¿verdad? A esa altura, emocionalmente, yo estaba más fuerte porque tuve esa buena noticia. Sintomáticamente también mi apetito regresó, mi sentido del gusto también mejoró y yo estaba con la indicación de alta y ahí es cuando me entero realmente de que él había fallecido, ¿verdad? Ujú. Y lo sentí mucho en el alma porque no solamente era un colega, sino también un compañero de trabajo, una persona de años que hemos venido trabajando juntos y yo lo apreciaba como un amigo, ¿verdad? Y incluso como maestro en muchos sentidos, ¿verdad? Pues todos aprendemos. Y bueno, me afectó y he orado por él y confío que él estará en un mejor lugar. Así mismo. Doctor, ¿alguna secuela le ha quedado después de pasar por esta enfermedad? En principio físicamente no, emocionalmente sí, ansiedad que acompañó, que uno todavía tenía controles pendientes, ¿verdad? Y eso sigue causando ansiedad hasta que esta semana la doctora me dice que ya estaba, los marcadores estaban mucho mejor, todo, entonces podía empezar a trabajar, ¿verdad? Pero no asistencialmente, pero sí en la parte administrativa, ¿verdad? Doctor, Entonces, sí, perdón. estaba hablando usted de algunas cuestiones como la ansiedad o los miedos o la preocupación que están pasando las personas. Es muy importante en este tiempo tener en cuenta no solamente esa salud ante el COVID-19, sino también, por lo que entiende y dice usted, la salud mental, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental tener en cuenta en el tratamiento el aspecto emocional, ¿verdad? Y esa contención emocional es una mezcla también, creo yo, que lo hace la parte espiritual, ¿verdad? Yo creo que honestamente y con cierto conocimiento de ciencia, gran parte de la condición emocional tiene una vía espiritual. Ujú. Por supuesto que existen medicamentos y también está el apoyo, porque yo fui visitado por los pastores del hospital, el contacto con los familiares. Existen herramientas también que nos ayudan a la parte de contención emocional, pero es un aspecto que cada quien lo sortea y con los recursos que tiene a ese momento, ¿verdad? Claro. ¿Siente usted o cree usted que hay discriminación hacia los pacientes o los familiares de los pacientes que tienen COVID-19?
Yo he escuchado esto y es una pregunta que me han hecho varias veces, ¿verdad? La verdad que no he sentido y creo y considero que si eso se da es por el miedo, ¿verdad? El miedo que algunos tenemos más que otros. Lo malo es cuando el miedo se generaliza y siempre está demostrado que el comportamiento de masa es diferente al comportamiento individual, ¿verdad? Ujú. Pero sé que nuestra gente es valiente, sé que individualmente cada uno es sensible y personalmente no he sentido eso, ¿verdad? Bueno, qué buena noticia. Doctor, otra cuestión que decía usted, y esto sí me preocupa, que era necesario para usted desconectarse de las noticias. Y para nosotros en nuestro rol de comunicadores, ciertamente no podemos dejar de estar con toda la información todo el tiempo, pero así también no quisiéramos ser agentes de miedo para mucha gente. ¿Cuál es la recomendación para usted al momento de comunicar para poder tener una comunicación sana y saludable hacia las personas? Yo creo que el trabajo de ustedes es fundamental. Es así como fue, yo me infecté porque mi trabajo es estar en esa primera línea, más todavía como ser especialista en medicina familiar, que es estar en la vanguardia en ese sentido. Yo creo que el trabajo de ustedes es lo que están haciendo, ¿verdad? Ujú. Lo que la información es muy cambiante y ustedes tienen que seguir actualizándonos, ¿verdad? La Claro. desconexión que yo digo, hablo más que nada es del momento que uno empieza con la enfermedad sobre todo, ¿verdad? Ujú. Y quizás, aprovechando la pregunta, te diría, después de mucho, encontré en un WhatsApp, no era un WhatsApp, era un YouTube, las cosas positivas o no tan graves del COVID, ¿verdad? Y Ujú. sí, hay que buscarle el lado positivo a las cosas, indudablemente, para poder estar un poco más tranquilo. Yo creo que la ansiedad que yo he tenido en gran parte, y en parte lo sigo teniendo, creo que todos compartimos en este momento frente a un enemigo que no se ve y con una evolución que gracias a Dios hoy se sabe más que cuando a mí me tocó la enfermedad. Yo creo que si hoy me internara sería un tratamiento diferente, porque de hecho sé que los protocolos están cambiando. Claro. Doctor, ¿usted había tenido contacto con el paciente infectado? Sí, yo me estando internado me enteré, porque fue en esa primera semana de marzo que se hace el estudio y se confirma, creo que unos días antes de mi internación, pero yo no sabía ni quién era el que se confirmó. Después me entero en la internación que fue un paciente que yo lo había visto en esa semana Ujú. anterior al inicio de mis síntomas, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿algún mensaje que quiera dejar para la gente que lo está viendo y siguiendo y comparte esta buena noticia de tenerlo como un paciente recuperado? Y gracias por la oportunidad, en primer lugar, de compartir esta vivencia. Creo que todo lo que tengamos espiritualmente como capital cuando enfrentemos ese modelo va a ser necesario, así que es importante la reconexión o conexión con Dios y nuestra lectura, nuestra oración. Creo que lo que nuestras autoridades han hecho, esto a que sigamos haciéndolo, creo que ha demostrado la estadística que con buen criterio y se ha hecho bien y nuestra gente ha respondido. Por eso también tenemos resultados, porque no es solamente lo que la autoridad dice, sino también lo que nosotros cumplamos. Y nada más que eso, a cuidarnos mutuamente, ¿verdad? Y seguir orando. Doctor, muchas Por- gracias. Estamos muy contentos de tenerlo y sabiendo que usted va a volver al frente de la batalla. Así es que mucha fuerza para usted, su familia también. Bueno, gracias por esta comunicación y esta oportunidad de compartir. El doctor Raúl Ramírez Niza con este testimonio de vida, el primer paciente recuperado de COVID-19 en Paraguay.